En un mundo donde la verdad parece desvanecerse como niebla bajo el sol, noticias recientes han sacudido a la Iglesia Evangélica Global. Hace instantes, decenas de pastores reaccionaron al nuevo nombramiento del líder católico de Roma, León XIV, mostrándonos cómo son varios los pastores, predicadores y cantantes evangélicos que ya han abrazado el ecumenismo satánico mundial y que hoy ya no lo esconden, sino lo muestran y lo difunden en las iglesias y conciertos en nombre de una unidad distorsionada y blasfema. Además, en el corazón de una mega congregación en el sur de los Estados Unidos, un líder carismático, conocido por sus promesas de prosperidad y sanidad, ha sido desenmascarado. Millones de dólares recaudados de fieles devotos, destinados supuestamente a obras de caridad, fueron desviados a lujosos estilos de vida, mansiones, jets privados y extravagancias. Pero lo más desgarrador no fue el dinero. Cajas llenas de peticiones de oración, enviadas por almas desesperadas buscando consuelo, fueron encontradas en contenedores de basura, desechadas sin siquiera ser leídas. Las imágenes son desgarradoras al ver a las víctimas llorando y contenedores de basura abiertos, llenos de almas que han sido engañadas por un falso predicador. Estos escándalos destapados hace instantes no son casos aislados. Es un eco de un peligro antiguo, un veneno que ha infiltrado la Iglesia desde sus inicios, el engaño de los falsos apóstoles. ¿Cómo puede la Iglesia, el pilar de la verdad, caer en tal credulidad? ¿Cómo discernir entre un verdadero siervo de Dios y un lobo disfrazado de oveja? Solo la Biblia puede desentrañar las marcas de un falso apóstol y armarnos con la verdad que protege nuestras almas eternas. Hace 2000 años, en la bulliciosa ciudad de Corinto, el apóstol Pablo enfrentó una crisis que amenazaba con destruir la iglesia que con tanto sacrificio había fundado. Falsos maestros, seductores y astutos se infiltraron tras sus pasos, proclamándose apóstoles de Cristo, pero no eran enviados de Dios. Eran emisarios de Satanás, disfrazados de ángeles de luz, sembrando mentiras que esclavizaban almas. En 2 Corintios 11, 7 al 15, Pablo, con un celo ardiente por la verdad, expone el contraste entre los verdaderos y los falsos apóstoles, ofreciendo un mapa divino para discernir la verdad en medio del engaño. ¿Y no es esto exactamente lo que vemos hoy? Los escándalos recientes no son nuevos. Es la misma artimaña satánica que Pablo enfrentó en Corinto. Pastores que prometen bendiciones a cambio de ofrendas, que llaman a una unidad distorsionada, ecuménica y satánica en nombre del amor, que exigen lealtad ciega mientras acumulan riquezas, que manipulan las emociones de los vulnerables. Como dijo el gran puritano Richard Baxter, el diablo no ataca a la iglesia con un ejército visible, sino con lobos que se visten de pastores. Esto no es solo una advertencia, es un llamado a despertar, a armarnos con la palabra de Dios para no ser engañados. En 2 Corintios 11, Pablo nos da un lente divino para distinguir al verdadero apóstol del falso. Este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, es una espada de dos filos que corta a través de la niebla del engaño. Pablo, con la autoridad de un verdadero apóstol, establece 3 marcas de un siervo genuino de Cristo: humildad, verdad y amor. En contraste, los falsos apóstoles son definidos por orgullo, engaño y abuso. Pablo dijo: «Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe». Aquí, Pablo revela la primera marca del verdadero apóstol: la humildad. En el griego, la palabra usada para humillándome es tapeinú,
que implica un descenso voluntario, un sacrificio de estatus por el bien de otros. Pablo, un erudito entrenado bajo Gamaliel, podría haber exigido honor y riqueza como los filósofos de su tiempo, pero eligió trabajar con sus manos, cosiendo tiendas, para no ser una carga. ¿Por qué? Porque el Evangelio no tiene precio, y su corazón latía por la gloria de Cristo, no por su propio provecho. Como dijo el pastor John MacArthur, el verdadero siervo de Dios no busca la gloria propia, sino la exaltación de Cristo y el bienestar de su iglesia. Contrastemos esto con los falsos apóstoles, quienes, como vemos en el versículo 12, estaban obsesionados con ser considerados iguales a Pablo, no por amor a la verdad, sino por orgullo y avaricia. Ahora, la segunda marca es la verdad. En el versículo 10, Pablo declara: ¿cómo? La verdad de Cristo está en mí. La palabra griega para verdad, aletheia, significa una realidad inmutable, alineada con la revelación divina. Pablo no solo predicaba la verdad, la vivía. Su vida era un reflejo de la integridad de Cristo. Los falsos apóstoles, por otro lado, eran obreros fraudulentos. Versículo 13. En griego, dolios ergates, trabajadores engañosos que manipulaban la verdad para su ganancia. El puritano John Owen advirtió: el mayor peligro para la iglesia no es la persecución externa, sino la corrupción interna por aquellos que profesan a Cristo mientras sirven a Satanás. En Corinto, estos falsos maestros predicaban otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, como vemos en 2 de Corintios 11, 4. Seduciendo a los crédulos con palabras que sonaban espirituales, pero carecían de la aletheia de Dios. Ahora, la tercera marca es el amor. En el versículo 11, Pablo clama: ¿porque no los amo? Dios sabe que sí. Este amor, en griego agape, es un amor sacrificial que se entrega por el bien de otros. Pablo se negó a aceptar dinero de los corintios, no por desprecio, sino para protegerlos de la percepción de que el Evangelio era un negocio. Su corazón ardía por sus almas, dispuesto a sacrificarlo todo por su salvación. En contraste, los falsos apóstoles eran abusivos. En el versículo 20, Pablo describe su crueldad. Soportan a cualquiera que los esclaviza, los devora, se aprovecha de ustedes, se exalta a sí mismo, los golpea en la cara. Estas imágenes son impactantes. Esclavizar, katadulú, implica someter a una servidumbre espiritual. Devorar, katestio, evoca a un animal salvaje que desgarra a su presa. Golpear en la cara, eistoprosopondero, simboliza un desprecio humillante. Los falsos maestros no aman, explotan. El gran predicador de la antigüedad, Charles Spurgeon, dijo: el amor de un pastor por su rebaño se mide por cuánto está dispuesto a sufrir por ellos, no por cuánto puede extraer de ellos. Los falsos apóstoles en Corinto, como los estafadores modernos, trataban a la iglesia como una máquina de dinero, desechando las almas de los fieles con desprecio. El versículo 13 nos lleva al núcleo del engaño. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La palabra griega para falsos apóstoles es pseudapóstolos, un término que Pablo posiblemente acuñó para denunciar a estos impostores. Pero el versículo 14 revela la fuente de su poder, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Aquí, la palabra disfrazarse, metasematizo, implica una transformación externa, un cambio de apariencia para engañar. Satanás no se presenta como un monstruo con cuernos, viene como un ángel de luz, envuelto en palabras espirituales y promesas seductoras. Como dijo Jonathan Edwards, el diablo es más peligroso cuando se presenta como amigo de la iglesia que cuando la ataca abiertamente. Este disfraz satánico explica por qué los falsos apóstoles son tan efectivos. En el versículo 15, Pablo añade: no es gran cosa, pues, que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia.
Estos servidores, diáconos en el griego, fingen ser ministros de Dios, pero su fin, advierte Pablo, será conforme a sus obras. Este juicio final, resonando con Mateo 7, es un recordatorio escalofriante. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. El puritano Thomas Watson escribió: el juicio de Dios sobre los falsos maestros será tan severo como su engaño fue sutil. En Deuteronomio 13, Dios ordena que los falsos profetas sean eliminados, porque corromper la verdad es un crimen contra la gloria divina. Entonces, ¿qué nos enseña 2 de Corintios 11 para el mundo de hoy? 3 lecciones eternas, arraigadas en la Escritura y la sabiduría de los reformadores. Primero, no te dejes engañar por palabras ingeniosas, como advierte 1 de Juan 4, 1. Examinad todo espíritu. Los falsos maestros usan términos ortodoxos Dios, Cristo, Evangelio, pero los llenan de mentiras demoníacas. Otro gran pastor de la antigüedad, J.C. Ryle, advirtió: el veneno más letal es el que se sirve en una copa de oro. Examina cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Segundo, no ignores el tema del dinero. En Corinto, los falsos apóstoles exigían riquezas mientras Pablo trabajaba con sus manos. El materialismo desmesurado de muchos líderes modernos es una bandera roja. Como dijo un amado pastor de siglos atrás, John Flavel, el amor al dinero en un ministro es una traición a Cristo. Observa cómo viven, cómo gastan, cómo tratan a los pobres. Tercero, no conviertas la tolerancia en virtud. En un mundo que exalta la unidad por encima de la verdad, Pablo nos llama a contender por la fe. Lo vemos también en Judas 3. R. C. Sproul afirmó: la tolerancia del error es la traición de la verdad. Los falsos maestros no son hermanos con opiniones distintas, son siervos de Satanás y debemos exponerlos con valentía. Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos peligrosos, pero no sin esperanza. La Iglesia de Cristo no será derrotada, porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, como dice Mateo 16, 18. El escándalo reciente, como los engaños en Corinto, es un recordatorio de nuestra fragilidad, pero también de nuestra fuerza en la verdad. Hoy más que nunca, debemos aferrarnos a la palabra de Dios, estudiarla con diligencia y orar por discernimiento. Como dijo Martin Lloyd-Jones, la Iglesia no necesita nuevas estrategias, necesita volver a la antigua verdad con nuevo fervor. Que esto sea un despertador para nuestras almas, un llamado a ser como los bereanos, examinando todo a la luz de las Escrituras, como dice Hechos 17, 11. Mira a tu alrededor. El mundo clama por verdad, pero la Iglesia debe ser su faro. No te dejes seducir por los disfraces de Satanás. Busca pastores que vivan con humildad, que prediquen la verdad sin compromisos, que amen con sacrificio. Y cuando veas orgullo, engaño o abuso, huye. Porque en la verdad de Cristo encontramos libertad, en su amor encontramos vida, y en su humildad encontramos la gloria que nunca se desvanece. Que el Espíritu Santo nos guíe, que la verdad de su palabra nos sostenga, y que Cristo sea exaltado hasta que Él regrese. Recuerda siempre 1 de Tesalonicenses 5, 21. Examínalo todo, retén lo bueno.